sesión de la mañana tenemos con nosotros a Miguel Coll, que nos trae una perspectiva internacional a estas jornadas de Salamanca, porque en la actualidad es profesor en la Universidad Gregoriana de Roma. Miguel, nacido en Valencia, su formación inicial como jesuita, tanto en filosofía como en teología, la comienza en la Universidad de Comillas, en Madrid, pero la culmina en Roma, donde obtuvo la licenciatura en teología. En la Universidad de Barcelona obtiene su doctorado en historia con una tesis titulada De la discordia a la comunión, el doctor Sardá y los jesuitas, 1882-1907, publicada luego en Roma por el Instituto Español de Historia Eclesiástica. Es una investigación, creo, Miguel, de la que vamos a beneficiarnos en la exposición que vas a tener a continuación. En la actualidad, como decía, es profesor de Historia Moderna en la Universidad Gregoriana en Roma y su investigación se centra en los aspectos políticos e ideológicos del siglo XIX, con el que se relacionan también sus publicaciones sobre el tradicionalismo en la Compañía de Jesús y también la enseñanza de las ciencias en el ámbito de la Iglesia. Miguel es colaborador del Instituto Español de Historia Eclesiástica en Roma. Pues muchas gracias, Miguel. Te cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Vamos a hablar de un tema creo que poco conocido, muy interesante, complejo. Lo primero que habremos de hacer con el esquema adelante es precisar de qué división estamos hablando, porque la conferencia se titula La división de los católicos españoles y la contribución de los jesuitas a superarla. Es mucho decir, los jesuitas cooperan, contribuyen. Lo iremos viendo en qué consiste esta crisis y la superación o mitigación de la misma. ¿Cuál fue la naturaleza de esta crisis, su origen? ¿Por qué acotamos esta cronología? Nos interesa conocer el papel que los jesuitas jugaron en dicha división, también no solo como los que contribuyeron a mitigarla, sino como actores de la misma, agentes incluso. Cómo cooperaron, a fin de cuentas, a la difícil cohesión de los católicos españoles, profundamente dañada después de la última guerra carlista. Nos situamos en 1875-76. Es un tema, como decía, complejo, investigado con competencia por los doctores Revuelta, San de Diego y Cárcel Ortiz, principalmente. Nuestra aportación glosa algunas de sus contribuciones, a las cuales nos permitimos añadir algunos matices de nuestra propia investigación. La relación, la conferencia tiene estas 4 partes: la introducción, excluida, ¿verdad? La división, la primera. Segundo, el largo camino hacia la reconciliación, la parte más interesante, y una breve conclusión. Iremos viéndolo poco a poco. La cronología, 1875-1907, abarca prácticamente los primeros 30 años del sistema canovista, sistema de la Restauración, que comienza con la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII y la Constitución de 1876. La llegada de Antonio Maura al poder en 1907 marca el inicio de una nueva etapa en la política que canalizará los intereses católicos. No es que los problemas desaparecieran, continuaron y se incrementaron, pero sí se puede decir que hacia esta fecha, podemos concluir una etapa para hablar del tema que nos ocupa. Este mismo año, 1907, fue la fecha de la muerte del jefe del partido integrista, Ramón Nocedal Romea, cuyo radicalismo había sido desautorizado por el Papa a través del breve Inter Católicos Hispania de Pío X, promulgado a mediados de febrero de 1906. A los 2 meses de la emanación de este documento, en abril, fallecía en Roma
el padre general Luis Martín, prestigiado por la prudencia con la que había gobernado los asuntos de la compañía relativos a nuestra patria. Empecemos el tema de la división. ¿De qué división estamos hablando? Como hemos podido ver a lo largo del desarrollo de este primer día, primera jornada del Congreso, la ubicación de la Iglesia Católica en el nuevo sistema liberal fue muy difícil. La Revolución Francesa fue la bisagra, la gran bisagra, ¿verdad?, en la que se pasó del antiguo régimen absolutista, el régimen de los tres órdenes, de los tres estamentos, al régimen liberal, el régimen constitucional, el parlamentarismo, lo que hoy día tenemos y gozamos hasta cierto punto, el régimen constitucional. En esa evolución la Iglesia sufrió graves dificultades. La Iglesia institución y los católicos particulares. Fue el XIX un siglo traumático para la Iglesia, para el catolicismo. No fue nada fácil, no solo porque la Iglesia mantuviera una actitud defensiva, sino porque el liberalismo, los partidos liberales, la masonería, adoptó una actitud muy beligerante y muy acometiva, muy tremendamente hostil hacia la religión. Al aproximarnos en España a nuestra historia del siglo XIX, nos encontramos con un panorama un poco terrible. Hay una profunda, una aguda crisis en España. Todas las propuestas por la derecha y por la izquierda parecen dogmáticas, contundentes. No abundaron las mentes lúcidas capaces de entablar un efectivo diálogo entre la tradición y la modernidad, entre la modernidad y la tradición. Vemos además, al contemplar la historia española decimonónica, que la conciencia de crisis se hallaba muy extendida. Los actores de la historia nacional del 800 captan la tónica de vacío y de indecisión que se respira y formulan propuestas contundentes, agresivas. El resultado fue el choque de dos posturas inconciliables ante las que no cabía la inhibición: la tradición o la modernidad. El caso español tiene características en común con los demás países europeos. No tuvo más fácil la Iglesia en Francia, ni mucho menos, tampoco en Italia. Pero en España la religión, como bien sabemos, tiene un significado especial. De hecho, la religión estuvo a la base de la polarización nacional del siglo XIX en España. El conflicto sucesorio, siguiente a la muerte de Fernando VII en 1833, reveló que tenía unas dimensiones que superaban con creces el simple contencioso dinástico. Dicho con otras palabras, las dos Españas hacían acto de presencia y lo hacían en un enfrentamiento a la vez político, religioso y social, una pugna de la cual la historia española del siglo XX es deudora. Para los que podríamos llamar innovadores, había llegado la hora de plantear la erradicación del catolicismo. La Iglesia era percibida como una institución troncal del viejo orden absolutista. Los liberales creían llegado el momento de emancipar la sociedad del maximalismo religioso, el maximalismo de la alianza entre el trono y el altar. Los valores de la libertad y el progreso deberían servir para terminar con los elementos reaccionarios de la tradición. Frente a los liberales o innovadores se alineaban los tradicionales, para quienes el dilema que sacudía el siglo era bien distinto. Para ellos, un proceso secularizador y revolucionario, después de actuar durante siglos, desde la época de la Reforma Protestante en Europa, amenazaba ahora, en el siglo XIX, a España, y le amenazaba con romper los diques de la tradición, de lo que era propio. Se produce
una fractura nacional, una fractura social y nacional en España a partir de la muerte de Fernando VII, que tendrá graves consecuencias durante todo el siglo y buena parte del siglo siguiente, del siglo XX. Dicha crisis sería tan solo restañada en el último cuarto de siglo por el sistema político que ideó Antonio Cánovas del Castillo. Tanto para los tradicionales como para los innovadores, la religión estaba en el centro de la discordia y el catolicismo sufriría en propia carne las presiones de todos. 1875, final de la última guerra carlista. De hecho, fue en el año 76. Estamos terminando, se restaura la monarquía en la persona de Alfonso XII, hijo de la reina destronada 6 años antes, Isabel II, y empieza una nueva etapa. ¿Cuáles son las crisis intraeclesiales que se verifican en este periodo? En el tema que estamos exponiendo, conviene destacar la importancia que tiene la centralidad, el protagonismo del Papa León XIII. Coincide prácticamente la etapa en que centramos nuestra exposición con su pontificado. Su inicio coincidió en España con la primera etapa de la Restauración, que llegó tras el fracaso de la Primera República y el vacío de poder que cubrió el año 1874. Había sido un sexenio traumático para la Iglesia, después de la instauración monárquica del trienio maderista. La Primera República fue un periodo de desarticulación del entramado jerárquico de la Iglesia en España. La situación, cuando llega Alfonso XII al poder, era muy delicada en el catolicismo. El Papa León XIII, en sus relaciones con España, tuvo una intensa actividad personal. Una actividad en pro de la unidad de los católicos. Fue este un frente fundamental en su magisterio y en su obra de gobierno como pontífice romano. Tuvo encíclicas conocidas, en Francia sobre todo, Homiliés de Sollicitude, entre otras, donde exhorta a los católicos no solo a la unidad, sino a que colaboren con el poder constituido. El caso español era especial porque terminaba una guerra civil, un largo enfrentamiento político y militar que había durado desde la época de Fernando VII, en 2 grandes guerras, o casi 3 prácticamente, excepto la de Cataluña, de finales de los 40, con lo cual serían 3 guerras civiles. A la muerte de Pío IX, en 1878, quedaron importantes asuntos pendientes que turbarían durante décadas las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España. Dicha tirantez se había manifestado con virulencia en varios momentos del siglo XIX. Recordemos, como muestra el episodio de 1834, la matanza de frailes, el 17 de julio de 34, que quedó grabada en la memoria de los católicos españoles como el trauma, como la gran agresión que el liberalismo había cometido contra la Iglesia. En una España oficialmente católica, con un Estado confesional y una población que practicaba la religión mayoritariamente, en la época de la Restauración y la Regencia, el periodo que estamos explicando, en este periodo las discordias, los odios y los rencores incubados desde antiguo se desbordaron, desencadenando un sinfín de insubordinaciones, incluso de irreverencias, de rebeldías, de guerras periodísticas, de desprecios, incluso de hostilidades, hasta la Santa Sede y la jerarquía. Fue una época muy conflictiva y muy problemática también para la paz social, para la tranquilidad, la serenidad de la sociedad. Las polémicas a las que nos estamos refiriendo hunden sus raíces en las luchas que se entablaron en las Cortes de Cádiz y en los abatones sucesivos, a saber, el trienio liberal
las regencias de María Cristina y del general Espartero, que contribuyeron a desmantelar el armazón clerical español. Pero los orígenes próximos de la división a que nos referimos en esta conferencia están en las luchas frente a la libertad religiosa preconizada por la Constitución de 1869 y en las tensiones surgidas en 1876 a raíz de la Constitución alfonsina, que autorizaba la presencia legal de otras confesiones. Fue entonces cuando los tradicionalistas o carlistas, que también se pueden llamar carlo-integristas, comenzaron a defender abiertamente los principios más conspicuos del catolicismo, lanzando ataques directos a los católicos adictos a la monarquía de Alfonso XII. Los católicos, llamados asimismo íntegros, disponían de un periódico de gran difusión y prestigio, sobre todo entre el clero, El Siglo Futuro, a cuyo frente se encontraban Cándido y Ramón Nocedal, padre e hijo. El integrismo católico, en línea directa con el ultramontanismo que escuchábamos en la conferencia anterior, el integrismo católico se define en esta época, en el último cuarto del siglo XIX, como la interpretación maximalista, absoluta e intransigente del Syllabus Errorum de Pío IX de 1864. El integrismo católico, esta interpretación maximalista, absoluta e intransigente del sílabo, se convirtió en un fenómeno típico de la España de la Restauración. Ceñidos a la condena de los errores modernos de este documento pontificio, los carlo-integristas postulaban que la religión era absolutamente inconciliable con el liberalismo. La tesis 80 del sílabo lo decía con toda claridad. Se condenaba que el Papa debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna. Quien lo defendiera quedaba fuera de la ortodoxia. Por lo tanto, el Papa no podía ni debía reconciliarse ni transigir con el progreso, ni con el liberalismo, ni con la civilización moderna, la cultura moderna. En España, la tendencia conciliadora estuvo representada por una agrupación política llamada Unión Católica, de breve existencia, tan solo 3 años. Estuvo capitaneada por su fundador, Alejandro Pidal y Mon, también de raíz tradicionalista. No es que los de Unión Católica no lo fueran, tan católicos como los íntegros, habían dado un paso adelante aceptando el poder constituido. Tan osada les parecía su actitud a los carlistas, que estos llamaban a los seguidores de Alejandro Pidal mestizos, con un apodo peyorativo, mestizos, mulatos, en un sentido muy peyorativo y muy crítico, despectivo. La Unión Católica manifestó su ideario político-religioso en un documento que dirigió al obispo de Angers, Monseñor Filiberto Freppel, quien denunció en el Parlamento francés el sectarismo del gobierno de la Tercera República, Monseñor Freppel. Enuncio Bianchi, Angelo Bianchi, ante la fundación de Unión Católica, se limitó a alabar la iniciativa, pero no se comprometió con aprobaciones que pudieran irritar al partido carlista. Estaba muy reciente la última guerra. El jefe de Unión Católica, don Alejandro Pidal y Mon, se defendía diciendo que había tratado de unir las fuerzas católicas en una agrupación enderezada a hacer frente a los enemigos de la religión, en obediencia a las enseñanzas de los pontífices Pío IX y León XIII. La Unión Católica recibiría muchas adhesiones. Los obispos empezaron a aprobarla y un clima favorable
se extendía por toda España, pero Nocedal, desde el siglo futuro, siguió lanzando anatemas contra sus adeptos. Los liberales fusionistas, o sea, los liberales, partido liberal, llamado también fusionista, consideraban que la Unión Católica era un partido muy peligroso, porque anteponía la ley católica a los intereses de la monarquía y de la nación. Con un toque de demagogia, deformaban la realidad. Llegando a acusar al mismo Cánovas de proteger a una agrupación nacida de las mismas filas del Partido Conservador. La prensa, en virtud de la ley de libertad de prensa que aprobaba la Constitución, que sancionaba la Constitución, se convirtió en un arma. Las rivalidades ideológicas desencadenaron una pugna periodística sin precedentes. Esta polémica periodística, esta pugna, tuvo dos consecuencias inmediatas y negativas, a saber, la desobediencia y la falta de respeto a los obispos por parte de clérigos y de laicos. Y en segundo lugar, el desgaste de energías que impidió el desarrollo de cualquier expresión positiva de la vida religiosa y de organización efectiva de los católicos. La libertad de prensa estaba sancionada por la Constitución del 76 e hizo posible que proliferaran muchas revistas y semanarios de todo signo. Así, la propaganda católica adquirió un carácter militante defensivo que originaría no pocos inconvenientes. La prensa era utilizada como un arma arrojadiza contra los rivales ideológicos. Las publicaciones más emblemáticas del integrismo católico eran, paradójicamente, de divulgación religiosa. Tenemos la Revista Popular del Dr. Sardá, El Mensajero del Corazón de Jesús, que estaban, y otras muchas, estaban además los influyentes periódicos carlistas El Siglo Futuro de Madrid y El Correo Catalán de Barcelona, así como una larga lista de publicaciones, sobre todo en Navarra, afiliadas a estos periódicos y que eran de ámbito local o provincial. Todas ellas propugnaban un espíritu de cruzada contra todo lo liberal. En la década de los 80, en torno a la fundación de Unión Católica, los tradicionales, los íntegros, se radicalizaron. A mediados del 81, a mediados de 1881, una sucesión de acontecimientos provocó la radicalización de los carlistas. Y hemos hecho alusión al surgimiento de Unión Católica, que les arrebataba el monopolio del tradicionalismo. Pero lo que desencadenó, la mecha que encendió la explosión, la gran crisis, la gran división de los católicos en los años 80, fue la romería nacional, que fue suspendida por la Santa Sede. Me explicaré. El Papa, León XIII, había encargado a Cándido Nocedal que organizara una peregrinación nacional, que había de conmemorar el tercer centenario de la muerte de Santa Teresa, 1882. La romería fracasó porque a ella se opusieron los unionistas de Alejandro Pidal, y los obispos tampoco es que la apoyaran mayoritariamente, porque algunos de ellos, como por ejemplo y nada menos los cardenales primados de Toledo, Moreno y de Tarragona, Vilaminjana, denunciaban su carácter procarlista. Eran demasiado procarlistas a su juicio. Todo ello hizo que al final la Santa Sede suspendiera esta peregrinación, porque además en esta peregrinación iba añadido otro aspecto, y era que en julio del 81, en el traslado de los restos de Pío IX de la Basílica de San Lorenzo y Laterano hasta la Basílica de San Pedro, el cortejo fue agredido por una banda de personas anticlericales de origen, parece que masónico,
que profirieron insultos y canciones obscenas contra la memoria de Pío IX y a punto estuvieron de echar al río, al Tíber, pues los restos del pontífice. Fue algo que causó una sensación muy negativa en el catolicismo mundial. Pero como coincidió con estas polémicas en torno a la peregrinación, contribuyó a radicalizar todavía más a los carlistas. Nocedal se creyó y se presentó ante la opinión pública como víctima de una conspiración, y esto desencadenó una etapa muy violenta en la prensa nacional. Hemos de tener en cuenta otros aspectos. En el sexenio revolucionario o sexenio democrático, que inicia con el destronamiento de Isabel II en 1868, hasta que Alfonso XII llega al trono en 1875-76, el asociacionismo católico, el asociacionismo, fue la expresión general de un movimiento de restauración católica. En otros países esto había acontecido también. La tendencia alcanzó su mayor pujanza con las peregrinaciones al santuario francés de Paray-le-Monial. En España, durante el sexenio democrático, quedaron sin obispo la mitad de las diócesis españolas. 33 diócesis españolas quedaron sin obispo. Y los fieles seglares se agruparon en asociaciones de católicos y juventudes católicas, asociaciones de la juventud católica. Esto hizo que cuando la normalidad institucional volvió con la monarquía de Alfonso XII y la Constitución de 76, los católicos tradicionales, agrupados en torno a estas asociaciones, desconfiaban abiertamente de unos obispos que eran nombrados por el Papa, pero en el fondo eran presentados y preconizados por un gobierno impío, utilizando el lenguaje de la época. Lo liberal en política no quiere decir no es exactamente magnánimo, flexible y dialogante. Era la alternativa a la tradición, era la ideología que postulaba el parlamentarismo y el sistema constitucional. La alternativa era la monarquía de derecho divino que proponían y defendían los carlistas. Este proceso de secularización de la sociedad, que se verifica en estos 6 largos años, la Revolución Liberal del 68, el trienio madeísta, la Primera República, causan un vacío muy importante en la Iglesia española y se explica cómo las asociaciones, los círculos y las academias de la juventud católica tendieran a considerarse, cuando llega Alfonso XII, los depositarios del catolicismo neto y mostraron una desconfianza total hacia los obispos preconizados por el gobierno. Se trataba, en el lenguaje de la época, de combatir la revolución mansa. Los íntegros promocionaron en sus academias de la juventud católica este espíritu de lucha, de cruzada contra la revolución mansa, que se difundía a través de publicaciones, clubes y ateneos de tipo liberal, como era típico en la época. Este fue el caldo de cultivo en el que se publicó en el año 84 una famosa obra que se leyó como casi lectura espiritual, por la lectura instructiva, hasta mediados de los años 60 del siglo XX en España y en los países de habla hispana. Un libro titulado, un opúsculo, El liberalismo es pecado, escrito por el sacerdote catalán de Sabadell, don Félix Sardé Salvany. Antes de que esta obra saliera a la luz, en el año 82, en diciembre, el Papa León XIII, conocedor de los problemas del catolicismo hispano, publicó la encíclica Cum Multa. En la encíclica Cum Multa, el Papa exhorta a los católicos a la unidad y especialmente a los líderes políticos y a los escritores que contribuyen a la unidad de los católicos.
que no instrumentalicen la religión con fines políticos. León XIII, el gran León XIII, que murió casi sin que le hicieran caso. El magisterio de León XIII, el magisterio político de León XIII, es una de las mejores herencias de la Iglesia para la civilización contemporánea. El magisterio político, a lo largo de 6 encíclicas brillantes, en el que exhorta a los católicos a venirse, a cooperar con el poder constituido en beneficio de los valores cristianos. 2 años más tarde saldría El liberalismo es pecado, una obra de 133 páginas que vio la luz en el año 84, en octubre, y alcanzó un gran éxito editorial. 7 años más tarde, en el 91, la Juventud Católica de Barcelona sufragó una versión políglota monumental ilustrada, bilingüe, en 8 lenguas: latín, catalán, castellano, francés, italiano, portugués, alemán y húngaro. En el mismo volumen tenemos uno en la Curia Generalicia, un verdadero obra de arte de la tipografía universal. Una maravilla. Hace falta una mesa como esta para abrirlo, porque en cada página tenemos las 8 versiones políglotas, ¿no?, en los 8 idiomas que he mencionado. Fueron varios los jesuitas, amigos del autor, don Félix Ata, que colaboraron en la corrección y en la revisión del manuscrito. Por ejemplo, el gran amigo suyo, Fermín Costa, de Veruela, el padre Fermín Costa de Veruela, los padres Bombardó, Florit, Serra y Xercavins de Tortosa, y el padre Casajoana, Valentín Casajoana, profesor de teología en la Gregoriana. Otros jesuitas, como los padres Goberna, Villada, Vigordán, Urraburu y Rinaldi, de la Civiltà Católica, le animaron para su publicación, para que lo publicara. Para comprender la afinidad de muchos jesuitas con los postulados del catolicismo intransigente, hemos de tener en cuenta la azarosa evolución de la orden ignaciana desde la expulsión de 1767 por Carlos III. Para comprender la afinidad de los jesuitas con el integrismo católico, hay que tener en cuenta la azarosa evolución de la Compañía de Jesús desde tiempos de Carlos III. Durante el siglo XIX, la Compañía fue expulsada o disuelta varias veces en España. Primera vez en 1820, durante el Trienio Liberal. Después, en el decreto de supresión, después tenemos el decreto del Conde de Toreno, 1835, y por último, la Revolución del 68. No fueron iguales, porque la del 68 fue un decreto de disolución, pero se consintió de modo camuflado la presencia de los jesuitas. Pero fue un siglo muy azaroso para la Compañía, teniendo en cuenta el suceso de la matanza de frailes, en donde murieron, pues, en Madrid muchos religiosos y casi 20 jesuitas. Un poco de política. ¿Cuál es la evolución del carlismo? Las guerras carlistas, al menos los de mi generación, las estudiamos en el bachillerato de un modo bastante superficial. No nos vamos a meter en su evolución, ni mucho menos, pero es muy importante tener en cuenta la influencia que tuvo y que tiene en la historia de España. El carlismo es, para hablar así en un lenguaje familiar, la versión nacional del tradicionalismo. El carlismo fue la expresión política y militar de la reacción antiliberal. Desde 1879, el integrismo, liderado por los Nocedal, había sido la tendencia hegemónica en el seno del carlismo. Pero a finales del 81, don Carlos de Borbón, el pretendiente, decidió mitigar su intransigencia. A estas alturas, el duque de Madrid se había dado cuenta de que no podía por más tiempo consentirse la defección de destacados tradicionalistas como Pidal o el conde marqués de Cangargüelles. Se había dado cuenta, a su vez, el duque de Madrid, del lamentable espectáculo que ofrecía la prensa,
con las polémicas, los ataques personales, que dejaban muy mal realmente la causa tradicionalista. Se había producido también en estos años el alejamiento progresivo de la jerarquía eclesiástica del carlismo y la ausencia de resultados positivos en la dirección, durante la dirección de Nocedal. Existía también la presión de un grupo renovador dirigido por el marqués de Cerralbo. A pesar de todo, el pretendiente confirmó en el año 81 a Cándido Nocedal como jefe delegado del carlismo, porque la línea integrista seguía demostrando ser la más eficaz, porque controlaba la prensa. A la muerte de don Cándido, en julio del 85, el duque de Madrid asumió personalmente la dirección del carlismo. En el trienio siguiente le habitaba en Graz, en Austria. En el trienio siguiente, su causa vivió un proceso de acomodación al sistema canovista, que conllevó a la reestructuración interna del partido y a la apertura a una cierta participación en política. Cerralbo era el hombre de confianza del duque de Madrid. En España promovió una red de juntas y de círculos que se multiplicaron y agrupaban a 30.000 afiliados en 1896, una fecha que habremos de tener en cuenta. Sin embargo, desde que en enero del 88 don Carlos volvió de su viaje a América del Sur, el carlismo viviría un estado de enfrentamiento permanente. La crisis interna del carlismo este año culminó con la expulsión del Siglo Futuro y de una serie de periódicos afiliados, con los cuales se solidarizaron otras 24 publicaciones afines ideológicamente. Los directores respectivos firmaron en Burgos, el día de San Ignacio de este año, el 31 de julio, la manifestación de la prensa tradicionalista, acto que consumaba la separación de la facción integrista del carlismo y su elección en partido político. Así pues, este año quedaba el tradicionalismo dividido en tres bandas, tres partidos antagonistas: los conciliadores, los leales o carlistas y los integristas. El documento que da origen a esta nueva etapa es el manifiesto A mis leales, que publicó don Carlos en el Correo Catalán el 15 de julio del 88. Esta escisión tuvo graves consecuencias en la Compañía de Jesús española. El padre Luis Martín en sus memorias es claro y distinto. Escribe: los de la compañía se inclinaron en general del lado de los integristas, aunque no faltaron algunos que estuvieron de parte de los llamados leales o carlistas. Como destaca el profesor Revuelta, el problema fue especialmente grave en Cataluña y País Vasco, porque en estas zonas había un mayor número de carlistas como alternativa al integrismo. El año siguiente fue un año de hierro, porque el centenario, el decimotercer centenario del Concilio de Toledo, con la conversión de Recaredo y la Unidad Católica de España, y el primer centenario de la Revolución Francesa. Los integristas por un lado y los carlistas por otro convirtieron el primero, el centenario de la Unidad Católica, en una contracelebración del centenario de la Revolución Francesa. Unos y otros quisieron aparentar, quisieron probar que los jesuitas eran sus aliados. En este contexto de crispación se produjeron incidentes de cierta notoriedad. Son dignos de mencionar los siguientes: los sucesos del Teatro Olimpo de Barcelona en noviembre del 88, la predicación del padre Obieta en Deusto en 1889, la Academia del Colegio de Deusto en mayo del 89 y las infundadas acusaciones del obispo de Urgel a los jesuitas de haber favorecido
la división de los católicos en su pastoral de Cuaresma de 1890. Remataremos este elenco mencionando los incidentes acaecidos en el Congreso Católico de Zaragoza de octubre del 90. Una breve mención a este último incidente. Lo sucedido en la sede de Zaragoza en octubre del 90 merece una atención especial por su gravedad. El Congreso Católico era una fórmula apolítica ideada para unir a los fieles en defensa de la religión y estaba funcionando en Bélgica y en Italia desde hacía tiempo, en Bélgica desde el 1863 y en Italia desde el 74. El 8 de octubre del 90, en la tercera sesión del segundo Congreso Católico Español, el primero se celebró en Madrid, el año anterior, se produjo un desagradable altercado. Al terminar el discurso sobre el poder temporal del Papa, lo realizó don Félix Sardá, discurso en el que criticó con dureza la monarquía italiana por haber usurpado el Estado pontificio. Cuando acabó su discurso, los nocedalistas, los integristas, comenzaron a vitorear a su líder y a vitorear la Inquisición. La indignación de los presentes desembocó en tumulto, hasta el punto que las autoridades civiles allí presentes abandonaron la SEO en señal de protesta. Los incidentes fueron atribuidos a los jesuitas. Así se lo comunicaba el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Benavides, al Papa. Persuadido, el arzobispo de Zaragoza, por las intrigas del padre Miguel Mir Noguera, que habitaba el Colegio del Salvador, deseoso de inculpar a los superiores de la orden por los sinsabores que había sufrido anteriormente. Hasta aquí la división. ¿Cómo fue el camino hacia la conciliación? Nos situamos en noviembre del 89, ante la norma de conducta del padre Anderledi. La aparición del partido de Nocedal en el 88 desencadenó graves divergencias y tensiones en las casas y provincias de la compañía, que a veces tenían su reflejo en la predicación y que se abordaban incluso como casos de conciencia. En el difícil año del 90, el gobierno de los provinciales fue respaldado por el padre general con la instrucción que publicó en noviembre. La norma de conducta dictada por Antonio María Anderledi, como decía, en noviembre del 89. Es una instrucción, una especie de instrucción que ofrece ciertos criterios acerca del modo de proceder los jesuitas en las cuestiones relacionadas con la política. De acuerdo con estos criterios, la predicación debería conformarse al magisterio de la Iglesia, eludiendo los asuntos políticos y observando una prudente neutralidad. Hay que decir, en honor a la verdad, como el padre Revuelta subraya, que la norma tuvo en general buena acogida, fue obedecida y resultó eficaz. Pero los problemas, como muestra el Congreso de Zaragoza, que acabamos de ver que fue posterior, muestra que los problemas no desaparecieron. El 10 de enero del 90, León XIII promulgó la encíclica Sapientia Christianae, en la que exhorta a los católicos a tomar conciencia de su responsabilidad como ciudadanos, no solo de la ciudad eterna, sino también de la ciudad secular. El cristiano está obligado a obedecer a los dos poderes, al poder de la Iglesia y al poder del Estado. A finales de este mes, el 27 de enero del 90, el Papa concedió una audiencia al padre Anderledi, después de la cual decidió intervenir directamente en la solución de la crisis española. Fiel a la doctrina de Sapientia Christianae, León XIII se dirigió personalmente a tres eclesiásticos que abarcaban el espectro de las diferentes opciones políticas
El pontífice escribió en primer lugar al cardenal Francisco de Paula Benavides, arzobispo de Zaragoza, el 19 de febrero, que se situaba entre los alfonsinos. Luego se dirigió a don Félix Sardé Salvañ, director de Revista Popular, alineado paladín del integrismo, 15 de marzo, y el 20 del mismo mes escribió al obispo de Urgel, don Salvador Casañas, que era un influyente prelado carlista. León XIII quería convencer tanto a los adversarios de la Iglesia como a los católicos de una verdad que no todos estaban dispuestos a aceptar, una verdad que era muy sutil, una verdad que había que pensarla varias veces para entenderla y había que esforzarse para vivirla. A saber, la Iglesia es indiferente a los regímenes políticos. El Papa confirmaba, de este modo, la doctrina de la hipótesis, según la cual una determinada proposición puede ser condenada en su significado absoluto, pero una aplicación moderada de la misma puede aceptarse en función del bien común. Como decimos estrictamente, lo mejor es enemigo de lo bueno. La epístola, dirigida al obispo de Urgel, el 20 de marzo, tiene una importancia especial. El motivo de esta carta era principalmente llamar la atención sobre el problema de que ciertos jefes políticos, bajo el pretexto de defender la integridad de la fe, fomentaban la división entre los fieles. León XIII aludía indirectamente, en su carta dirigida a Casañas, a la implicación de los jesuitas en este daño que afligía tan gravemente a la Iglesia. El reproche fue entendido. Leemos un fragmento de esta carta dirigida a don Salvador Casañas. Escribe el Papa: y lo que es doloroso y se nos hace más acerbo, porque en estas deplorables y menguadas contiendas no dejan de tener parte algunos eclesiásticos que se han olvidado de su deber, y lo que es aún peor, algunos religiosos de antiguo distinguidos por su fidelidad y amor a la sede apostólica, los cuales, secreto públicamente, ayudan a que este mal arraigue del todo y se propague cada vez más, con gravísimo daño de los más altos intereses de la Iglesia y de la patria. Como era de esperar, la difusión de la carta del Papa al obispo de Urgel causó revuelo en la compañía. El padre general Anderledi, habiéndolo consultado, adoptó dos medidas de acuerdo con los provinciales Martín de Castilla, Ricard de Aragón y Muruzábal de Toledo. Los respectivos provinciales, en adelante, determinarían qué periódicos podían entrar en las comunidades. En segundo lugar, los provinciales estrecharían la colaboración con los superiores locales mediante una relación epistolar personal y no por cartas circulares. En este contexto hemos de mencionar, hacer referencia a los jesuitas del Colegio del Sagrado Corazón de Barcelona, el Colegio de Caspe, de la calle Caspe, que influyeron de modo determinante en el ánimo del paladín del integrismo, don Félix Sardá. A través de su correspondencia, la de don Félix Sardá, podemos captar su progresivo desencuentro con Ramón Nocedal, jefe del integrismo. La carta personal que León XIII le había dirigido le causó un gran impacto. Sardá se planteó el sentido de seguir manteniendo desde la prensa una actitud beligerante contra mestizos y contra carlistas, que aceptaban ambos grupos el poder constituido y participaban como católicos en la política liberal. Llegamos así a esta fecha clave del año 96. A mediados de este año, Sardá sorprendió a todos con la publicación del artículo Alto el Fuego, que aparecía en el número del 11 de junio de ese mes de junio del 96, en su Revista Popular.
En este artículo, el paladín del integrismo invitaba en primera persona a que todos los católicos, sea cual fuera su filiación política, abandonaran las rivalidades y trabajaran unidos en beneficio de los intereses de la Iglesia. Es la apuesta por el integrismo abierto, el integrismo que era el del Papa León XIII. Sí a la ortodoxia, sí a la fidelidad a la Iglesia, pero situándose, ubicándose en cada contexto nacional, para cooperar al bien común, partiendo de los intereses de la religión. Años más tarde, en el año 12, el padre Enrique Membrado escribía en una especie de memorial, del año 12, repito, que los padres Vigo, Jaime Vigo, que era el provincial, en el año 96, Luis Adroer, rector de Tortosa, y Luis Puiggròs, rector del Colegio de Caspe de Barcelona, trabajaron intensamente para que Sardá escribiera contra la política de Nocedal. El testimonio de Membrado es muy importante porque muestra cómo la opción de Sardá por abandonar la austeridad, el integrismo cerrado, tiene que ver con el influjo que estos jesuitas tuvieron en la personalidad del director de la Revista Popular. Luis Adroer, Luis Puiggròs, José Cercavins, José Castellà y más tarde Juan Ricart y Juan Capell fueron unos jesuitas en la provincia de Aragón, en la zona de la Tarraconense, ¿verdad?, que influyeron desde ese ángulo para que la compañía poco a poco se desmarcara del integrismo católico. En este marco también, y en la zona de Cataluña, en Tarragona, en el Colegio de Tortosa, Colegio Mayor de Tortosa, en el Jesús de Tortosa, van a acontecer ya a principios del siglo XX unas incidencias también muy interesantes a este respecto. El integrismo abierto, el integrismo de colaboración con el poder constituido, va a ser aceptado cada vez más por los jesuitas. La presión de grupos anticlericales, no hemos de olvidar en ningún momento que desde principios de los 90 el anticlericalismo crecerá, se incrementará notablemente en España, sobre todo en Cataluña, en Andalucía, en la región de Valencia. La presión de grupos anticlericales aconsejó en el año 1903 que un grupo de obispos, encabezados por el cardenal Sancha, arzobispo de Toledo, estudiase el modo de dar una mayor eficacia a las organizaciones católicas. Los obispos instaron a reunir ligas católicas en cada diócesis, pero el éxito de las ligas católicas fue muy reducido. La última acción destinada a aplacar las polémicas fue la protagonizada por los jesuitas Venancio Minteguiaga y Pablo Villada, a través de sendos artículos que publicaron en Razón y Fe. Con ocasión de los comicios que iban a celebrarse el 10 de septiembre del año 5, estos autores publicaron unos artículos en defensa de la hipótesis o doctrina del mal menor que León XIII ya había postulado en la encíclica Immortale Dei del 85. La elección de Minteguiaga y de Villada por la hipótesis indignó al jefe integrista Nocedal, que emprendió contra ellos una campaña muy hostil. Ante el revuelo, el padre general Martín exhortó a los redactores de Razón y Fe a que no polemizaran con el siglo futuro. De modo simultáneo, Luis Martín remitió a Pío X los artículos que Nocedal había impugnado, solicitando del pontífice que dictaminase un juicio sobre su ortodoxia. Es en este momento, primeros años del siglo XX, que el Partido Conservador de Maura va creciendo cotas y se va perfilando como la fuerza política capaz de hacer frente a la legislación anticlerical. En este ambiente, y habida cuenta de lo que acabamos de explicar, tiene lugar la polémica del mal menor en torno a la licitud de que los católicos votaran en las elecciones a un candidato liberal.
En el año 5, la doctrina de los padres Villeda y Minteguiaga causó verdadera sensación en los artículos publicados en Razón y Fe. Ambos sugerían aplicar a las elecciones una norma moral admitida, a saber, la licitud de elegir lo menos malo cuando no se ve otra solución para evitar un mal mayor. Era preferible votar con discernimiento contra los anticlericales que abstenerse. Minteguiaga y Villada. No obstante, el nocedalismo, el integrismo, seguía siendo una amenaza para la unidad de los católicos y la unidad de los jesuitas. La connivencia de los jesuitas con el integrismo había dejado de ser noticia, pero los periódicos nocedalistas seguían refiriéndose al supuesto respaldo que les brindaban los padres de la compañía. El nocedalismo seguía siendo una amenaza, porque el siglo futuro se leía con gran afición en prácticamente todas las casas de la orden. A raíz de la campaña periodística de Nocedal contra el mal menor, el general Martín entendió que había llegado el tiempo de cortar la querencia de los jesuitas por el integrismo. Decidió intervenir en una doble dirección. En primer lugar, asegurando el mantenimiento de la unidad de los jesuitas españoles y conseguir una declaración pontificia, como sugeríamos hace un momento, favorable a la tesis del mal menor. Luis Martín dirigió a los provinciales de España 3 cartas. La última no la pudo dirigir porque murió antes. La primera era una circular, lleva fecha del 15 de diciembre de 1905. Le envió a los provinciales Iniesta de Aragón, Ibero de Castilla y Pacasar Tundúa de Loyola. El general les manda que deliberaran con sus consultores sobre la conveniencia de proscribir en el siglo futuro de las casas y colegios. Reiteraba además 2 prohibiciones: tratar de política con propios y extraños y evitar que los jesuitas en formación leyeran los periódicos. La segunda misiva, del 11 de enero de 1906, es una carta reservada, también a los provinciales. Carta reservada que incluye 3 mandatos. Queda prohibida la admisión de cualquier publicación de carácter político en las casas de la compañía. Los libros, los periódicos de noticias, bien, que entren. Periódicos políticos, ni uno. Segunda medida. Se prohíbe participar en las elecciones políticas, legislativas o municipales sin autorización expresa del Padre General. En tercer lugar, se manda a los superiores, utilizo palabras exactas, enfrenar con mano firme a quienes favorecieran los partidos regionalistas. La tercera carta póstuma de Luis Martín lleva fecha del 12 de mayo. El documento culminante, final, el más importante, el que cierra todo este proceso hacia la conciliación, es el breve Inter Catholics Hispaniae del 20 de febrero de 1906, promulgado por Pío X. La prohibición de los periódicos de opinión política fue obedecida por los jesuitas españoles. No obstante, que había una medida aún más eficaz y radical, a saber, que el Papa corroborara explícitamente las tesis de los padres Villeda y Minteguiaga. El Papa envió su respuesta favorable a través de este breve Inter Catholics Hispaniae, que dirigió el 20 de febrero de 1906 a don Victoriano Guisasola, obispo de Madrid. Pío X declaraba que no había nada de reprobable en la doctrina de ambos autores y que no había motivo para el disenso sobre la teoría del mal menor. El pontífice aceptaba la defensa de los derechos católicos a través del debate electoral y expresaba su deseo de que todos los obispos de España, todos los obispos, difundieran estas enseñanzas. Con la publicación de este breve Inter Catholics Hispaniae,
Nocedal quedó totalmente derrotado. La beligerancia del siglo futuro quedó neutralizada por fin. Poco antes de morir, Luis Martín dictó la última carta. En ella exhortaba a los jesuitas a la unidad y a la superación de los partidismos. Como señala Manuel Revuelta, la recepción de las cartas de Martín y del Papa suscitó la huida de muchos jesuitas al maurismo y las simpatías de algunos hacia los regionalismos. Y esto como secuelas inmediatas del mal menor. La opción por el regionalismo de algunos y la huida de muchos hacia el maurismo. Martín falleció, el padre Martín, el 18 de abril de 1906. Después de su muerte persistió un integrismo residual. En la provincia de Aragón, quizá fuera el colegio de Orihuela, la casa más cuya comunidad recibió a Nocedal en enero del 7, y bueno, pues a lo mejor fue donde quizá permaneció un poquito con más tiempo, pero en general fue un mal que se había superado. Entrábamos en el siglo XX con muchos problemas candentes que llegaría su momento de que explotaran. ¿Qué lectura podemos hacer del tema que hemos expuesto? La muerte de Ramón Nocedal en el año 7 ponía en evidencia que la dispersión de las fuerzas católicas era un problema, aunque no estuviera. Por tanto, la culpa no la tenía solo él. Había algo que minaba la unidad de los católicos y que no era solo una cuestión personal. Al catolicismo español le faltaba cohesión. Un problema que, bueno, pues tendrá sus consecuencias, continuará la falta de cohesión de los católicos. Hay que destacar también, hemos de interpretar justamente que los jesuitas, ayer se nos decía que la historia de los jesuitas es una historia pequeña, cierto, pero aportaron un porcentaje de calidad a la reflexión y a la mitigación de esta división de los católicos que hemos presentado. Los jesuitas cooperaron, si no superar del todo la división, a propiciar una reflexión ponderada sobre la actitud de los católicos en la vida política en España. En dicha aportación no actuaron con la prontitud que cabría esperar. Tampoco fueron del todo originales, porque eran deudores del magisterio de León XIII, el gran, creo yo que se puede decir, protagonista de esta historia, de la unidad de los católicos, de la conciliación de la Iglesia con los tiempos modernos, o menos con la política liberal. Deudores de León XIII fueron apremiados por los generales Anderledi y sobre todo Martín. Adolecieron los jesuitas de la misma falta de reflejos que el conjunto de la Iglesia. Lo que ocurre es que los jesuitas estaban en la galería, estaban en la plaza. Cualquier movimiento, cualquier cosa que hicieran o dejaran de hacer era significativa y era comentada. No obstante, estas sencillas, pequeñas aportaciones que hicieron los jesuitas conducirían más tarde, muchos años más tarde, a las enseñanzas del Vaticano II sobre la misión que la Iglesia ha de desarrollar en el mundo secular. La doctrina del mal menor, en su formulación muy sencilla, muy de, si queréis, de hacer por casa, quizás sea un aspecto que, bueno, hay que seguir considerando para que los valores cristianos, los valores de humanización de la sociedad y de divinización del hombre sigan vigentes y operativos en la época de la alta modernidad o, como otros llaman, de la posmodernidad. Gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición. Gracias.